Cuando sepas que está por ocurrir, o cuando las circunstancias te obliguen a defenderte o a huir, entonces, pon pies en polvorosa y lárgate. Me echarán de mi propio mundo. Gruñó el necroscopio. O eso o dejas que el genio salga de la lámpara, no hay otra opción. Directo al grano, Trevor. ¿Acaso los amigos no estamos para eso? En cierto modo, tú también eres una especie de genio metido en una lámpara, ¿no? En Harry asomó el ánimo a Miri de llevar la contraria, su necesidad de discutir la cuestión. Cualquier cuestión. Jordan aún no se había percatado de ello, en cualquier caso, y procuraba que la conversación no se acalorara demasiado. Tal vez de ahí surjan las leyendas musulmanas. Un hombre con el poder, que conoce las palabras mágicas, e invoca a un poderoso esclavo de una lámpara polvorienta. ¿Cuál es tu deseo, mi amo? ¿Mi deseo? Preguntó Harry con una voz tan desolada como su rostro. A veces deseo no haber venido a este jodido mundo. Fue entonces cuando Jordan se percató de la dualidad de Harry, de las singulares corrientes de su sangre que erosionaban la costa de su voluntad, el horror que desafiaba su ascendente humano, desafío que crecía hora tras hora, día tras día. ¿Estás cansado, Harry? Tal vez deberías dejar de preocuparte tanto y dormir un poco. ¿Dormir de noche? Preguntó el necroscopio con una risita ahogada, seca y sombría. No está en mi naturaleza, Trevor. Tienes que luchar contra él. Es lo que he hecho. Gritó Harry con voz ronca. No hago más que luchar contra él. Jordan guardó silencio y luego dijo, tal vez deberíamos hacer una pausa. Su necrolenguaje era vacilante. Harry notó su miedo, el terror de un hombre muerto. Y para sus adentros más profundos, a los que Jordan no podía llegar, exclamó, Dios mío. Ahora hasta los muertos me temen. Se puso en pie con tanta precipitación que a punto estuvo de tirar la silla. A grandes zancadas se acercó a la ventana, espió por el espacio que quedaba entre las cortinas y vio el río y la noche. En ese preciso instante, en la orilla más alejada, bajo los árboles, alguien encendió una cerilla para fumarse un cigarrillo. Por un segundo, Harry vio el resplandor antes de que lo ocultara el hueco de la mano. Después, solo pudo ver un fulgor amarillo que se hacía más intenso cuando el observador le daba una fuerte calada al cigarrillo. Ese cabrón está ahí afuera, dijo Harry, para sí. Tanto daba que lo dijera para sí, porque Jordan estaba demasiado asustado como para contestarle. Capítulo 5. El resucitado. A medianoche Harry continuaba agitado. Invocó el poder de Weasley, salió al jardín y bajó por el sendero hasta el viejo portón del muro, combado sobre sus goznes herrumbrados. La noche era su amiga y, igual que un gato, se fundió con las sombras hasta que dio la impresión de que allí no había nadie. A través del portón abierto miró hacia el río. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, distinguían con claridad la silueta inmóvil bajo los árboles. La pulga mental, Paxton. Paxton, aquel nombre fue como un veneno en los labios y la mente de Harry. Su mente, o la de la criatura que iba creciendo dentro de él. Porque el vampiro de Harry reconocía la amenaza del mismo modo que lo hacía el necroscopio, la diferencia radicaba en que quizás se encargaría de ella de un modo diferente. Si él lo dejaba. Paxton, susurró el nombre en el aire frío de la noche. Su aliento se convirtió en una bruma que flotó por el sendero y giró alrededor de sus piernas. La oscura esencia de los Wamiri se hacía fuerte en su interior, casi irresistible. ¿No me oyes, verdad, cabrón, que no me oyes? Exhaló una bruma que se coló por debajo del portón, cruzó el sendero cubierto de maleza que iba al río, bajó por entre las zarzas y pasó sobre el agua cristalina. No logras leerme la mente. No sabes que estoy aquí, ¿verdad? De pronto, como surgida de la nada, en la mente de Harry sonaron los gorgoritos de una monstruosa voz, la voz inconfundible de Faetor Ferenzi. Cuando sientas su proximidad no te ocultes, sal a buscarlo. ¿Que entrará en tu mente? Penetra tú en la suya. Espera que tengas miedo, que estés asustado, sé osado. Y cuando ante ti abra sus fauces, métete por ellas porque lo más blando lo lleva dentro. Una voz de pesadilla, pero que Harry recuperaba de sus propios recuerdos. Porque el poder de Weasley impedía cualquier otro tipo de intrusión. Faetor se había marchado ya a donde ningún hombre podría alcanzarlo. Estaba perdido para siempre en el futuro. Aquel padre de los vampiros se había referido a su hijo Janos, pero el necroscopio tenía la impresión de que podía aplicar las mismas técnicas en esa situación. O tal vez no fuera Harry quien tenía esa impresión, sino aquello que llevaba dentro. Paxton estaba allí para probar que Harry era un vampiro. Dado que era un vampiro, no existía manera de refutarlo.
Pero debía esperar sentado las consecuencias del informe de aquella pulga. Se sintió impulsado a equilibrar un poco la balanza, a darle al espía mental algo en qué pensar. Pero no para que se rascara la comezón, no, porque sería una prueba concluyente en sí misma, y obligaría al necroscopio a exponerse aún más a la indeseada luz y, en definitiva, al escrutinio de pulgas más grandes cuyas picaduras podían resultar letales. Además, Harry se obligó a recordar que sería un asesinato. Al pensarlo, vio imágenes de sangre, algo que debía evitar a toda costa. Se apartó del portón que había en el viejo muro de piedra, invocó una puerta, la cruzó y entró en el continuo de Mobius. Volvió a aparecer en un camino secundario que corría paralelo al extremo más alejado del río. No había nadie a la vista. El cielo estaba encapotado. Por entre los árboles el río era una cinta plumbea caída como por descuido en la oscuridad. El coche de Paxton estaba aparcado debajo del ramaje y ocupaba parte del camino. Se trataba de un modelo reciente y caro. La pintura brillaba en la oscuridad. Las puertas estaban cerradas con llave y las ventanillas subidas. El vehículo estaba ligeramente inclinado colina abajo, y apuntaba hacia una curva bordeada por una pared, donde el camino de acceso se unía al principal que iba a Von Mirrigg. Harry salió del asfalto lleno de baches, dejó atrás el coche y se ocultó entre los árboles. La bruma lo seguía a donde él se dirigiera. Pero no se limitaba a seguirlo, porque él mismo era su fuente y su calzador. Se elevaba del suelo que pisaba, caía de sus ropas oscuras como una singular evaporación, surgía de su boca en forma de aliento. Avanzó en silencio, con fluidez, sin percatarse que sus pies se posaban, infalibles, sobre terreno blando, entre los lugares donde las ramitas frágiles y traicioneras esperaban para delatarlo. Notó que el inquilino que llevaba dentro tensaba los músculos y enterraba profundamente sus garfios en su voluntad. Sería una buena prueba del poder que aquella cosa ejercía sobre él, dejar que tomara las riendas allí mismo, para que lo impulsara a hacer algo que no podría reparar. Hasta entonces, la fiebre de Harry había estado más o menos bajo control. Si bien sus iras habían sido más violentas, sus depresiones más profundas y sus períodos de alegría pronunciados, en general, no había sentido ninguna compulsión, ninguna ansia, o al menos nada que no pudiera resistir. Pero en ese momento sentía todo aquello. Era como si Paxton se hubiera transformado en el centro de todo lo que no funcionaba en su vida, un punto en el que podía concentrarse, un quiste voluminoso en el cutis ya imperfecto de la existencia. Hacía falta una intervención quirúrgica. La bruma de Harry reptaba delante de él. Saltó de la ribera y del sitio donde las ramas de los árboles tocaban el suelo húmedo para tender sus enroscados zarcillos alrededor de los pies de Paxton. El telépata estaba sentado en un tocón, cerca del río, con la vista fija al otro lado de la orilla, en la negra silueta de la casa por una de cuyas ventanas superiores salía la luz. Harry había dejado esa luz encendida deliberadamente. Aunque el necroscopio no se percató de ello, en el rostro de Paxton aparecía una mirada entreceñuda y amenazante. El espía mental había perdido el aura de su presa. Suponía que Harry seguía en la casa, pero por más que se concentrara ya no lograba restablecer contacto con él. Ni siquiera el leve contacto que constituía el requisito mínimo. Aquello no significaba gran cosa, por supuesto, porque Paxton era consciente de los poderes de Harry. El necroscopio podría encontrarse literalmente en cualquier lugar. Aunque, por otra parte, podía significar mucho. No todo el mundo es capaz de salir con rapidez suficiente, en plena noche, para ponerse fuera del alcance de hombres y telépatas por igual. Keo podía estar tramando cualquier cosa. Paxton se estremeció como si hubiera visto un espectro. Evidentemente se trataba de una frase hecha, pero por un momento tuvo la impresión de que algo lo había tocado, como si una presencia invisible se le hubiera acercado, cruzando el agua a la deriva, para colocarse junto a él, en el silencio reinante en la ribera amortajada por la niebla. ¿Amortajada por la niebla? ¿De dónde diablos había salido aquella expresión? Se puso en pie, miró hacia la derecha y la izquierda y luego alrededor de él. Harry, que se encontraba apenas a 5 pasos de distancia, se internó en silencio en las sombras. Paxton dio una vuelta completa en círculo, volvió a estremecerse y luego, incómodo, se encogió de hombros y prosiguió mirando fijamente la casa que había al otro lado del río. Metió la mano en el interior de la chaqueta, sacó una petaca forrada de cuero, la inclinó y bebió a borbotones un largo trago del fuerte licor. Mientras contemplaba cómo el pez vaciaba la petaca, Harry notó que en su interior crecía algo sombrío. Era grande, quizá más que él mismo. Avanzó con un movimiento sigiloso y se detuvo justo detrás del telépata confiado.
Qué gracioso sería permitir que el escudo de Wesley cayera en ese mismo instante y concentrar sus pensamientos en la nuca de Paxton. Con toda probabilidad, el pez iría a parar al río de un salto. O tal vez se volvería despacio, muy despacio, para ver a Harry allí, de pie, mirando directamente en el fondo de su alma temblorosa. Entonces, si se pusiera a gritar, la cosa oscura, extraña y henchida de odio se apoderaba ya de las manos de Harry, las levantaba hacia la nuca de Paxton. Aquella cosa estaba también en su corazón, en sus ojos y en su rostro. Sintió cómo le obligaba a retirar los labios para dejar al descubierto dientes babosos. Habría sido tan sencillo levantar a Paxton para meterlo en el continuo de Mobius y encargarse de él allí. Allí, donde nadie podría encontrarlo jamás. Las manos de Harry no tenían más que cerrarse para retorcer el cuello de aquel pez como si fuera una gallina. Ah. La cosa que llevaba dentro le hablaba de emociones aún inalcanzables que podrían ser suyas. Se sintió turbado ante aquel mensaje, ante el grito cuyo eco llegaba hasta lo más profundo de su ser. Tuamiri. Wam. Paxton se subió un poco la manga del abrigo y echó un vistazo a su reloj. Nada más. Su movimiento había sido algo tan natural, tan mundano que el hechizo de un plano de existencia extraño quedó truncado. Harry volvió a sentirse como si fuera un niño de 12 años, que se masturba con furia delante de la taza del inodoro, y que cuando está al borde del orgasmo, aparece su tío y llama a la puerta del lavabo. Se apartó de Paxton, conjuró una puerta de Mobius y la cruzó a trompicones. Demasiado tarde, por fortuna, el espía mental notó algo y se dio media vuelta. Pero no vio nada más que un torbellino de bruma. Empapado en un sudor agrio, el necroscopio salió del continuo de Mobius y apareció en el asiento posterior del coche de Paxton. Permaneció allí, sentado, presa de escalofríos y náuseas, cayó al suelo y se retorció hasta arrojar aquella cosa. Finalmente, mientras miraba su hediondo vómito, poco a poco volvió a sentir aquella rabia. Estaba furioso consigo mismo. Se había propuesto darle una lección al pez y a punto había estado de matarlo. Era una muestra bien clara del poco control que ejercía sobre aquello que llevaba dentro, que aún era ¿qué? ¿Una criatura? ¿Un bebé? ¿Qué esperanza podría abrigar entonces cuando alcanzara su pleno desarrollo? Paxton seguía debajo de los árboles, junto a la ribera, con sus pensamientos, sus cigarrillos y su whisky. Probablemente seguiría allí al día siguiente y al siguiente. Hasta que Harry cometiera un error y se delatara. Si no lo había hecho ya. El muy hijo de puta. Exclamó Harry con amargura. Ojalá le dieran por culo al muy cabrón. Al menos eso sería mejor que asesinarlo. Pasó al asiento delantero, quitó el freno y notó que las ruedas se movían despacio y el vehículo empezaba a avanzar. Giró el volante para que el vehículo quedara situado en el camino y dejó que la gravedad hiciera el resto. El coche fue bajando por la suave pendiente, ganando impulso. Harry pisó repetidamente el acelerador hasta que le llegaron los fuertes vaos de la gasolina. Puso el starter y volvió a pisar el acelerador. Después de recorrer unos 300 metros, sin dejar de bombear el acelerador, el coche iba ya a unos 35 o 40 kilómetros. La curva se acercaba a toda velocidad con su borde cubierto de hierba y su alto muro de piedra. Harry soltó el volante, conjuró una puerta de Mobius que apareció junto a su asiento y la cruzó con toda tranquilidad. 2 segundos más tarde, el coche de Paxton se subía al borde del camino, chocaba contra el muro y estallaba como una bomba. El pez regresaba en ese mismo momento hacia el camino y miraba sin entender nada hacia el lugar donde había aparcado el coche, después oyó la explosión camino abajo y vio como una bola de fuego se elevaba en la